Las hermanas que acaban de pasar hace un momentito mencionaron, muchas gracias, la importancia de tener hábitos. Y lo que voy a ver ahora con ustedes para compartirles son los malos hábitos que nosotros tenemos y que nos impiden desarrollar la salud mental. El primer hábito que les quiero mencionar es no obedecer las leyes del organismo humano. Y vamos a ver qué significa esto. Primero, es necesario, es muy importante que cuidemos la salud y sobre todo que podamos enseñarla como un requisito bíblico. La obediencia perfecta a las órdenes de Dios va a exigir conformidad a las leyes del ser humano. La ciencia de la educación incluye un conocimiento tan completo de la fisiología como se pueda obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos conocer muy bien el cuerpo humano y cómo funciona para que nosotros podamos entonces enseñar la importancia del cuidado de la salud. Resulta que algo muy importante que da fuerza mental es que cuando obedecemos las leyes de la salud, nosotros vamos a dedicar tiempo, dice, y reflexión a las necesidades del cuerpo y sobre todo a las leyes de la digestión. Veíamos que la primera ley es obedecer las leyes de la salud. ¿Qué sucede? Hay algo que nos dice muy claramente Elena de White y se refiere a que, por ejemplo, los animales obedecen las estaciones y obedecen los cambios de las estaciones. Pero ¿qué sucede? Ellos pueden migrar de un lugar a otro como el Señor lo ha hecho, porque ellos son obedientes a las leyes que gobiernan sus vidas. Pero ¿qué pasa con los seres formados a la imagen de Dios? Cuando no le honramos y no le obedecemos, vamos a despreciar sus leyes. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestros días, dice, se llenan de dolor corporal y de inquietud mental, porque están resueltos a seguir malos hábitos y malas prácticas. Esto es como un panorama que nos da Elena de White para decirnos que los animales pueden obedecer muy fácilmente las leyes de la naturaleza, a diferencia de los seres humanos, que cuando no obedecemos esas leyes de la naturaleza es cuando entramos con problemas físicos y sobre todo también con problemas mentales o problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque por nuestra ignorancia y por nuestro egoísmo descuidamos las leyes de la salud. Por eso dentro del programa de Quiero Vivir Sano se ha dado tanta importancia a la nutrición. Mencionaban también la importancia de la nutrigenética. ¿Por qué? Porque ahora se ha relacionado enormemente a la situación que podemos vivir en nuestro cuerpo debido a la alimentación y a la nutrición que nosotros recibimos y que afecta directamente tanto la mente como el cuerpo. Muchas veces, y seguimos con lo que dice Elena de White, lo que oscurece y empaña la piel, dice que también va a nublar el ánimo y la paz de la mente, porque todo hábito que perjudica la salud reacciona sobre la mente. Los nervios firmes y serenos y la circulación sana ayudan a que los seres humanos sigan los principios correctos y presten atención a los impulsos de la conciencia. Aquí realmente sigue diciendo ella que es muy importante que tengamos hábitos que no perjudiquen nuestra mente y que nos hagan reaccionar de formas correctas. Algo muy importante es que es tiempo bien gastado
el que se va a dedicar a conservar una robusta salud física y mental. Este es un llamado que siempre nos hace a que debemos de estar pero dedicados a cuidar nuestra mente y a cuidar nuestro cuerpo, porque así vamos a tener y vamos a gozar realmente de bienestar y de salud mental. Otro hábito muy grave para la salud mental, que afecta grandemente la salud mental, es cuando comemos en abundancia sin dominio de los apetitos. Ya lo mencionaba la hermana, el gran problema que tenemos de la obesidad en Latinoamérica, y esto se debe muchas veces, y la mayoría de las veces, mejor decir, que comemos en abundancia y no dominamos nuestros apetitos. Fíjense lo que Dios nos dice a nuestro pueblo, dice: Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que tenemos a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Todo lo que profesemos en lo que concierne a la reforma pro salud, algunos dentro de nosotros se alimentan mal. Que a pesar de que nosotros tenemos este mensaje de reforma pro salud que yo les mencionaba, muchos de nosotros seguimos alimentándonos mal, porque halagamos los apetitos que son la causa de debilidad física y debilidad mental. Luego entonces llegamos al agotamiento y se llega entonces a la muerte, cuando tenemos ese problema de que no nos alimentamos bien. Teniendo la reforma pro salud, teniendo todo lo que está relacionado con la nutrición, aún así no nos alimentamos, y eso es lo que provoca las enfermedades y no digamos después las muertes. Vemos entonces que hay que tener mucho cuidado, nos dice la señora de White, en la elección que hagamos de nuestro alimento, porque debemos procurar no solo agradar a nuestro gusto, sino elegir aquello que sea más saludable. Muchas veces el alimento no es tan agradable a nuestro gusto, pero cuando nosotros sabemos que es saludable, vamos a aprender a consumirlo. Yo recuerdo cuánto difícil fue para mí cuando me recomendaron que si no me daba tiempo de desayunar, metiera en la licuadora ahí avena, banano, cereales, granola, frutas, incluso que pusiera un poco de cúrcuma, que no le pusiera azúcar. Bueno, es toda una mezcla que yo pongo en el desayuno, y las primeras veces que lo tomaba era algo horrible el sabor. Pero en mi mente llegué yo a darme cuenta que al estar tomando eso era muy saludable y muy bueno para mi salud, y con el tiempo se me ha olvidado, y les puedo decir que cuando puedo hacerlo en la mañana tomo todos esos cereales y todo eso que me han recomendado junto, que no tiene un sabor agradable, pero mi mente sé que es nutritivo y que me sirve para mi salud. Entonces yo creo que un poco Elena White por eso nos dice que no siempre busquemos comer aquello que nos guste, sino aquello que nosotros sabemos que nos va a hacer de bien para la salud. Entonces muchas veces cuando vayamos a comer un pastel que tiene demasiada azúcar, debemos de pensar y decir: esto no me va a caer bien para mi salud, y uno hace lo posible en la mente de ir conformando una mejor alimentación. También otra cosa importante es que dice que el estudio no es algo que va a quebrantar nuestras facultades mentales, sino que la causa principal es una alimentación no apropiada, el comer en horas irregulares, no hacer ejercicio físico, y esto significa que estamos violando las leyes de la salud. Otra cosa importante también dentro de esto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros comemos, porque ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un problema con nuestra experiencia cristiana, estamos abusando del estómago.
porque las cosas que estorban la digestión tienen una influencia muy embotadora sobre los sentimientos, dice, más delicados del corazón, yo le puse de la mente. Es increíble cómo los alimentos tienen un gran efecto en nuestra vida y pueden embotar nuestra mente y muchas veces no permitirnos tener una buena experiencia dentro de nuestro cristianismo. Otra cosa también que afecta con el apetito complacido es que le impide a uno comprender las verdades. Le paraliza muchas veces a uno los sentidos, le embota el cerebro, no tenemos nosotros claridad para hacer planes o para dar consejos. Y dice Elena de White que el apetito complacido debilita facultades espirituales, mentales y físicas, especialmente en los niños. La otra que tenemos también ahora en este momento, y fíjense qué importante es esta cita. Cuando yo la leí me llamó mucho la atención porque nosotros los sábados al mediodía, por lo regular preparamos alimentos de todo tipo, postres, incluso a veces comemos helado. Muchas de las cosas que no comemos en la semana, las comemos el sábado. Y miren esta cita de Elena de White que ella dice, no deberíamos proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni más variado que el que comemos nosotros todos los días, porque el alimento debe ser más sencillo y debe comerse menos para que la mente esté despejada, vigorosa y podamos entender los mensajes espirituales, porque a estómago cargado, cerebro pesado. Podemos nosotros oír en el sábado los mejores sermones, los mejores consejos, los mejores cultos, pero si tenemos el estómago lleno, nuestro cerebro va a estar embotado y no vamos a tener la capacidad de captar. Acuérdense que decíamos que las cosas de Dios se disciernen a nivel espiritual. Y si nuestro cuerpo está demasiado cargado, no tenemos esa capacidad de comprender las cosas espirituales. Y eso se debe a tener una alimentación impropia. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces los sábados, cuando vamos a la iglesia, en la tarde, después de una comida fuerte al mediodía, qué es lo que sucede? Estamos durmiéndonos. No queremos ir a la iglesia porque no estamos en la capacidad de ir a escuchar o llegamos a dormirnos. ¿Por qué? Porque al mediodía hemos comido demasiado. Y este consejo de Elena de White realmente es muy sabio, que debemos de tener cuidado la comida que preparamos para el sábado si verdaderamente queremos disfrutarlo y poder captar los mensajes espirituales que recibimos en ese día. Por eso es muy claro tener en cuenta que a estómago cargado tenemos un cerebro muy pesado. A menudo el estómago es sobrecargado con alimentos que no son tan sencillos como los que se consumen en la casa. Pero ¿qué sucede? Donde la cantidad de ejercicio que se hace es doble o triple. O sea, hay alimentos donde nuestro cuerpo tiene que hacer demasiado esfuerzo para poderlos digerir. Y esto hace que la mente esté aletargada y nos resulta difícil entonces apreciar las cosas eternas que nosotros podemos estar captando. Por eso es que esto afecta mucho nuestra salud mental. Otra cosa importante es la regularidad en las comidas. El cuerpo necesita, y la serenidad mental también necesita, que seamos regulares. Se aconseja que uno no debería de comer nada entre comidas, o sea, tener el desayuno, el almuerzo, la cena y tratar de no estar comiendo entre comidas. Claro que a veces es un problema que la persona tiene que se llama trastorno de ansiedad, donde necesita estar comiendo a cada rato, a cada momento por esa ansiedad que no sabe cómo manejar. Este es un trastorno psicológico que sí necesita una atención profesional. Hay personas que llegan a engordar demasiado por
por la ansiedad que viven y la necesidad de estar comiendo a cada rato. Lo mejor es tener un desayuno excelente, aguanta uno para el mediodía y después para la noche. Y claro, no olvidar que dentro de los remedios naturales tenemos el remedio que necesitamos tomar 8 vasos de agua, y eso se hace precisamente entre las comidas, y así no tenemos la necesidad de estar comiendo a cada rato. Dice que muchos que nos llamamos cristianos no estamos dispuestos a ejercitar abnegación aún por el amor de Cristo. Cuán a menudo dice el amor por alguna perniciosa indulgencia es más fuerte que el deseo de poseer una mente sana en un cuerpo sano. Muy bien, vamos a ver ahora. Fíjense que cuando nosotros practicamos un régimen de comida y de bebida, eso va a disminuir nuestro vigor mental y físico, y entonces vamos a estar nosotros presos de hábitos que pueden tender hacia ese resultado. Con esto nosotros vamos a deshonrar a Dios, y dice también porque le estamos robando el servicio que Él exige de nosotros. Está hablando de la importancia de practicar un régimen de comida y de bebida saludable que no vaya a disminuir el vigor mental o el vigor físico de la persona. Si pasamos a la otra, también nos recuerda que debemos nosotros estar despiertos al peligro de consumir carne. Ella no dijo realmente que no se comiera carne, pero sí nos está diciendo que hay que estar despiertos al peligro de consumir las carnes, que todavía continúan comiendo, dice, carne de animales, porque ponen en peligro su salud física y su salud mental y también su salud espiritual. Muchos que ahora, dice, están solo convencidos a medias de la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. Este asunto del consumo de la carne ha sido un tema bastante controversial, porque algunos sienten que el ser adventista necesariamente es que no tenemos que comer carne. Esto de comer carne es algo que se va dejando en la medida en que uno se da cuenta que estos alimentos pueden hacerle mal a la salud. Ella desde ese tiempo recomendaba que no se comiera carne por el daño que podía estar causando a la persona que lo consumía. Eso fue hace 150 años, pero fue muy interesante que ustedes saben que hace más o menos 2 años, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud lanzó toda una advertencia y dijo que el consumo de la carne estaba produciendo diferentes tipos de cánceres. Eso lo dice ahora la ciencia, y claro, todos sabemos que se debe a la cantidad de hormonas, a la cantidad de ingredientes, a la cantidad de cosas que le ponen a la carne en la sociedad de consumo y en la sociedad de ventas. Entonces, la carne que se consume sí está muy contaminada. Después de tantos años se viene realmente a comprobar lo que Elena de White desde aquel tiempo nos había dicho. Sí, díganos. Vamos a ver entonces un tercer aspecto que es un hábito muy malo y que puede afectar grandemente la salud mental, y es el tener mal genio y descontento. Y vamos a ver qué es esto. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos mal genio? Cuando nosotros cedemos realmente al mal genio y tenemos un espíritu rudo y dominador, vamos a decir que la persona realmente no tiene control sobre asuntos importantes que afectan su vida, y que también estas personas tampoco pueden tener control sobre cosas que estén relacionadas con el trabajo que nosotros hacemos en nuestra iglesia para el Señor. Dice, fíjense, que una persona apasionada no debiera tener trato con las mentes humanas,
Y esto tiene mucho que ver también con los educadores, porque cuando un maestro o una maestra son personas muy apasionadas, muy violentas, no se recomienda que sean educadores. Ahora se nos fue la presentación allá. Vamos a ver qué pasó ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que no se puede confiar, dice, la atención de asuntos que se relacionen con todo eso que nosotros sabemos que Jesús pagó a precios muy, muy, muy altos. Entonces, por eso es importante el no tener mal genio, no tener un espíritu rudo. Los sentimientos de descontento, ¿qué es lo que hacen en nuestro corazón? Transmiten enfermedades del cuerpo y de la mente que muchos padecen. Habíamos platicado al inicio de cuando comenzó la conversación esta, que las personas que tienen problemas en su mente, por lo regular la van a tirar al cuerpo, y de ahí es donde resultan las famosas enfermedades psicosomáticas. Entonces, ¿qué sucede? Que estos sentimientos de descontento son los que transmiten esas enfermedades, no tienen a Dios ni la esperanza, que es para el alma un ancla segura y firme. Tener fe en Dios, tener esperanza, que es parte de los 8 hábitos de vida saludable, son indispensables para que una persona pueda realmente tener salud mental y pueda estar contenta y no esté descontenta la mayor parte del tiempo. Dice Elena de White que lo que a casi todos les produce enfermedades del cuerpo y la mente son sentimientos de insatisfacción, quejas que son causadas cuando uno no está contento, cuando uno se siente infeliz. Por lo regular, las personas que viven quejándose, que viven molestas, que no están contentas con nada, son personas que a la larga se paran enfermando porque su mente ya no aguanta con ese dolor de vivir una vida totalmente insatisfecha. Y muchas veces esto se debe a heridas del pasado que la persona no ha solucionado y que hace que tenga mal humor, que esté descontento. Por eso es importante toda herida que uno pueda tener en el pasado sea curada, sea atendida por un profesional de la salud mental. Y desde ese tiempo ya Elena de White hablaba de la depresión. Fíjese que ella decía que nada es causa tan fructífera de enfermedad, o sea, una causa que verdaderamente cause otras enfermedades, como la depresión, el pesimismo y la tristeza. La depresión mental, decía ella, es terrible. Ya ella estaba hablando de depresión hace 150 años. Y ustedes saben que ahora, ayer me estaban comentando que aquí en Colombia uno de los grandes problemas que está sufriendo es el asunto de la depresión. Y lo más terrible es que la depresión está conduciendo al suicidio y a los intentos de suicidio. Imagínense, Elena de White ya nos había dicho que para tener salud mental había que evitar la depresión. Y ustedes saben que hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud ya anunció que para el año 2020 la primera enfermedad no transmisible en el mundo va a ser la depresión. Lo más tremendo de esto es que la depresión trae una serie de problemas psicológicos y mentales. Los psicólogos y los psiquiatras vamos a tener muchísimo trabajo que realizar y ya lo hemos empezado a tener porque estamos ya entrando al año 2020. En el mundo, y las noticias no lo reflejan, hay millones de suicidios al año. Sobre todo el gran problema, fíjese, que está sucediendo entre niños y adolescentes de la famosa generación que se llama los millennials, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los millennials desgraciadamente no se les enseñó a enfrentar la vida, se les evitó el dolor, se les evitaron los sufrimientos, fueron sobreprotegidos por los padres. Es una generación que en un momento llega a una edad en que no sabe qué hacer. Nada aprecia, nada valora, a nada le encuentran sentido porque todo se lo han dado, todo se lo han
se lo han proveído de una manera fácil, y entonces ante la inmediatez del mundo que vivimos, porque con estos niños que han crecido en esta época de la tecnología y el desarrollo de tantas cosas, todo es inmediato. Todo lo reciben o todo lo recibieron inmediatamente. Así crecieron. Cuando llegan a la adolescencia o llegan a los 25 años que quieren hacer, no saben cómo hacer, no aprecian lo que se les dio, no saben tomar decisiones, y entonces entran en un problema de soledad, se sienten solos, sienten que nadie los quiere. ¿Por qué? Porque tienen 1000 amigos en el Facebook o 1000 amigos en el WhatsApp, pero sin embargo no tienen un solo amigo a la par con quien hablar o con quien recibir un abrazo. Es una soledad tremenda la que están viviendo nuestros jóvenes, y los que vienen ahorita todavía es peor, hermanos y hermanas, porque los padres han dejado que los niños estén metidos en los celulares desde que tienen 1 año, 2 años, ya están los niñitos ahí con la tableta, con el celular. Ustedes ven que los padres, por hablar, ¿qué es lo que hacen? Le entregan ahí el celular para que se entretenga. ¿Qué es el gran problema? Que los niños no saben cómo manejar sus emociones, porque las emociones ya las aprenden ahí, en esos celulares, donde la carita con la raya así es la que está sonriendo, la otra carita que está roja es la que está enojada, el otro que apacha el ojo es el que está haciendo una broma. Pero en la vida diaria los niños no saben expresar sus emociones, ya no tienen tolerancia. Por eso es que en el mundo ha aumentado grandemente el problema del bullying, porque antes, ¿se acuerdan ustedes cuando uno va al colegio, tal vez pasaba a alguien y le jalaba el pelo y uno solo así? No, ahora pasa y jálele el pelo, inmediatamente se levanta y lo golpea y lo tira al suelo y ya lo quiere matar. ¿Por qué? Porque los niños ya no tienen tolerancia. Lo que hablábamos ayer, la intolerancia en los niños es algo tremendo. Le gritan a los papás, es decir, hay una serie de grandes problemas que están afectando, y que llega un momento en que entran a sentirse solos, a sentirse que nadie los valora, entran en el problema de la depresión, y la salida que buscan, y la más fácil, es el suicidio. Y se suicidan de diferentes maneras que parecen increíbles. Por eso les digo que los profesionales de la salud en los próximos años vamos a tener mucho trabajo que hacer, todos los profesionales de la salud, porque la depresión va a estar a la puerta de nuestras casas, de las esquinas. Vamos a tener mucho trabajo que poder hacer, y todo esto lo relacionábamos a que ya desde hace 150 años la señora White nos dijo que este es un gran problema que afecta la salud mental. Entramos a la cuarta. Otro de los problemas, de los hábitos que no permiten tener buena salud mental, es la inactividad o la pereza. Acuérdense ustedes que nosotros conocemos algo muy claro que está en las Sagradas Escrituras, que dice que una mente desocupada es ¿qué? Es el taller del diablo o taller de Satanás. Por eso, a los padres de familia, el consejo que Elena de White es que les dice que la inacción se perdió. Es la mayor maldición que jamás haya caído sobre la juventud. La mayor maldición que jamás haya caído es la inactividad o la pereza, especialmente en los niños, pero también en los adolescentes y también en los adultos. Cuando los adultos estamos inactivos, cuando no estamos haciendo cosas, empezamos a pensar en nosotros mismos, y muchas veces ahí entra la depresión, entra la culpa, entra el sentirse mal, porque la mente desocupada es taller de Satanás. Y ¿saben qué es interesante también con esto de la actividad, aún de la pereza mental? Ustedes se fijan que como seres humanos, nuestra mente por lo regular está en el pasado o en el futuro. ¿Y qué sucede cuando la mente está en el pasado?
en ese momento estamos nosotros empezando a pensar en cosas positivas, casi nunca no. En la culpa, en las cosas malas que nos hicieron, en las cosas malas que nosotros hicimos. Eso yo personalmente, esto no lo he leído, pero personalmente creo que es el arma de Satanás que usa para que nuestra mente esté preocupada en cosas del pasado y en cosas del futuro, porque eso nos evita pensar en este momento dónde estamos y seguramente apreciar y agradecer en este momento las cosas buenas que tenemos, porque el pasado y el futuro, cuando empezamos a pensar en el futuro, es angustia, porque estamos pensando en cosas que no están sucediendo, estamos pensando en cosas que angustian, porque muy pocas veces pensamos en el futuro como algo positivo, como algo agradable. Por eso, una de las cosas muy importantes para evitar sufrir estrés es, miren, algo interesante, aprender a vivir teniendo la mente donde se tiene el cuerpo, el aquí y el ahora. ¿No se imaginan cómo uno puede evitar el estrés en esta vida? Si tiene su mente aquí y ahora. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, ¿dónde está nuestro cuerpo? Aquí. Nuestra mente debería de estar aquí. Para aquellos que les esté gustando la plática y estén entretenidos, ¿verdad? Pero eso es lo importante, tener la mente donde esté el cuerpo, porque ¿qué sucede? Si ustedes están, por ejemplo, aquí y están pensando en 2, 3, 4 cosas que tienen que hacer la semana entrante, les aseguro que les va a entrar angustia y se van a empezar a estresar y ya van a empezar a sentir el dolor aquí en la boca del estómago de cosas que todavía no están viviendo. Muchas veces nos angustiamos por qué va a pasar la semana entrante, y cuando llegamos a la semana entrante hay a veces 2 o 3 circunstancias o soluciones que Dios pone en nuestra vida que ni nos imaginamos. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, a veces le faltaba un estudiante, por ejemplo en agosto, se graduaba en mayo, llegaba, ay doctora, es que estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer en mayo, en el momento que me gradúe, no tengo trabajo, tengo que regresar a mi país y no sé qué voy a hacer. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? Bueno, estudiar. Entonces hay que estudiar. Ya al llegar, cuando se gradúe, ya Dios pondrá otras oportunidades, otras salidas que uno ni se está imaginando. Y muchas veces pensamos en el futuro, en problemas que tenemos o en problemas que vamos a tener, y sin embargo Dios pone alternativas en ese momento cuando nosotros llegamos ahí que ni siquiera hemos contemplado, y hemos perdido el tiempo en estarnos angustiando por lo que iba a pasar dentro de 4 semanas o otras semanas. Hay que aprender a tener la mente donde tenemos el cuerpo. Y fíjense que lo interesante es que si donde tenemos el cuerpo es porque decidimos que estamos ahí. Entonces hay que tener la mente ahí, no estar pensando en más cosas, porque entonces nos estresamos. Cuando estamos comiendo, dediquémonos a comer, a no estar pensando en otras cosas. Cuando estemos con nuestros hijos o con nuestros niños, sentémonos y estemos con ellos. ¿Se han fijado que muchas veces los que tienen hijos, está el hijo o la hija y uno está, ajá, sí, ajá, ajá, y le dicen, mamá, no me estás poniendo atención, o papá, no me estás escuchando? Porque los niños se dan cuenta que uno está, ajá, ajá, y la mente está en otro lado. Este es un ejercicio mental que les recomiendo. No es fácil, porque Satanás hace que nuestra mente esté en el pasado y en el futuro y no esté en el presente. Pero si aprenden a vivir teniendo la mente donde tienen su cuerpo, van a evitar el estrés, van a disfrutar de la vida, se van a acordar de todo lo que ha sucedido, porque por ejemplo, si ustedes en estos 3 días tienen su mente aquí, el día de mañana que se vayan, se van a acordar de todo detalle, de todo lo que se dijo, con quién hablaron, con quién se comunicaron. Pero si ustedes están aquí preocupados por un problema que tienen que solucionar o un problema del pasado que no han solucionado, cuando salgan de aquí el martes van a preguntar, ¿y de qué hablaron?
no se van ni a acordar, solamente cuando vayan a sus notas, sí, de eso se estaba hablando. Otra cosa, la importancia de tener la mente donde se tiene el cuerpo. Cuando ustedes estén, por ejemplo, hablando con otra persona, van a estar concentrados en lo que la otra persona dice. Cuando estén hablando con su esposo, con su esposa, con sus amigos, en el trabajo, si tienen la mente ahí, la persona se va a sentir hasta más respetada, hasta más apreciada, porque va a decir realmente qué bien me escucha, vea que se ve que está conmigo. Eso se llama empatía. Muy bien, vamos a terminar entonces con la quinta, que es mantenerse muy ocupados. Esto también afecta a la salud mental. Y Elena de White lo dice muy claramente, hay gente que por ganar más dinero se ocupan demasiado. Esto es dañino para la salud mental. Tanto ocuparse demasiado como no ocuparse afecta nuestra salud mental. Vamos a decir, dice que resulta muy fácil perder la salud si nuestro cuerpo trabaja en exceso. Ya solo nos quedan 5 minutos, por eso voy rápido. Y lo importante es que practiquemos la temperancia en todo lo que hagamos y no trabajemos en exceso. Todos sabemos que consumir sustancias nocivas es muy grave para la salud. Licor, cigarrillos, todo lo que sabemos que hace daño. Pero también hay algo que tenemos que tener cuidado: las drogas legales. El consumir drogas legales, antidepresivos, pastillas para dormir, que pastillas para no tener este dolor aquí, que pastillas para lo otro. Esos también son sustancias nocivas que hacen que la mente no pueda tener una verdadera salud mental. En resumen, estas son los 6 malos hábitos que nosotros podemos tener para no tener salud mental. Y el recordatorio es: tratemos de tener nuestra mente donde tenemos nuestro cuerpo y vamos a apreciar muchísimo las cosas diarias que Dios nos da para tener fuerza y para poder solucionar cualquier problema que nosotros podamos tener diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias.